Estamos de quedó. nuevo acá, en nuestro espacio, estamos de nuevo en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Le di un avance cuando nos fuimos a la pausa, ¿verdad?, de qué vamos a tratar en el día de hoy. Para ello nosotros tenemos por acá, como le dije, le voy a presentar de nuevo a nuestro acompañante, porque no le voy a llamar invitado en el día de hoy, Fran Aristi. Tiene 33 años, más de 33 años en el sector público, justamente trabajando dentro de esos sectores neurálgicos de lo que es la sociedad, importante, porque estuvo muchos años en lo que fue el antiguo Instituto Dominicano de Seguro Social, estuvo unos 20 años en CISARRIL, en el área, en la parte jurídica, trabajando en la parte jurídica de CISARRIL. Actualmente es asesor en materia de seguridad social del Poder Ejecutivo. Y por eso yo creo que más él quise invitarlo para que esté con nosotros otra vez en el día de hoy, por esa vasta experiencia y el conocimiento tan amplio que tiene sobre estos temas. Nosotros en esta semana, el martes, se hizo una actividad, el Consejo Nacional de la Seguridad Social inició lo que fue el mes de la seguridad social en nuestro país, porque el día 9 de mayo cumple la Ley de Seguridad Social en nuestro país 22 años, y con relación al cumplimiento de esos 22 años, pues se van a hacer una serie de actividades relacionadas con el tema, y para ver los retos que hay, qué se ha hecho y qué nos falta. Entonces nosotros quisimos traer este espacio. En la semana pasada conversamos sobre lo que era la importancia de la seguridad social en cuanto a los beneficios para el empleado. Pero hoy quisimos traer el tema, Aristi, ¿verdad?, que quisimos traerle el tema al público, de la importancia que tiene para el empleador la seguridad social, porque el empleador en este país ve la seguridad social como si fuera un impuesto, inclusive le llaman impuesto de ley, beneficios de ley. Yo veo cuando hacen solicitudes de empleo, entonces le escriben impuestos, beneficios de ley, y muchas personas, inclusive al Seguro Familiar de Salud, le llaman el seguro de ley, como equiparándolo, Fran, yo lo veo así, como cuando uno tiene un seguro en el vehículo, de ese seguro de ley, que simplemente lo tiene para presentárselo a las autoridades de tránsito cuando te paran, porque tú dices, no, eso es infuncional, eso nada más me sirve para liberarme de alguna situación legal. Entonces, pero en cuanto a beneficios, ¿verdad?, la gente entiende que ese seguro de ley como que no es funcional, y justamente por eso ahí yo entiendo que muchos empleadores no se preocupan por tener su personal en la seguridad social. Cuando nosotros hablamos de si es la seguridad social o no un impuesto de ley, ¿tú qué crees? Mira, siempre ha habido una discusión sobre el carácter de las contribuciones, de las cotizaciones de la seguridad social. Es decir, si es un impuesto o no es un impuesto. Hay muchos que consideran que las cotizaciones de la seguridad social, la contribución a la seguridad social, es un ingreso paratributario, porque es impositivo, es obligatorio, por consiguiente se parece al impuesto, pero no es realmente un impuesto. Mira, los tributos se clasifican en tres. Hay tres grandes clasificaciones de los tributos. La primera clasificación es el impuesto. La segunda es la tasa. Mejora. Mira, el impuesto es el tributo, es un tributo el impuesto, que tiene como hecho generador una actividad estatal no individualizada en el contribuyente. Es decir, cuando una persona paga un impuesto, eso es para cubrir el gasto de los servicios generales del Estado. Por ejemplo, la defensa, la Policía Nacional, el Ejército, etc. Es decir, es una actividad no individualizada en el contribuyente. Ahora, la tasa, yo digo que la cotización de la seguridad social se parece a la tasa.
en materia tributaria. Porque la tasa es el tributo que tiene como hecho generador un servicio o una actividad estatal individualizada en el contribuyente. Es decir, el contribuyente recibe una contraprestación de un servicio de manera personal. Es, a mi juicio, es el caso de la seguridad social. Entonces, la seguridad social, en primer lugar, es de orden público. No igual que los seguros privados. Usted va y compra un seguro para asegurar su negocio, si usted quiere. No hay una ley que lo obligue a usted a comprar un seguro para usted asegurar su negocio. El único seguro obligatorio en materia de seguro, de seguros y fianza, el único seguro obligatorio que establece la ley 14602 sobre seguros y fianza de la República Dominicana es el seguro obligatorio de vehículo de motor. Pero la seguridad social es obligatoria. El empleador que no registra a su trabajador en la tesorería de la seguridad social incurre en una infracción y puede ser sometido a la justicia por la tesorería de la seguridad social. Pero el trabajador... También por el trabajador. Eso iba a decir, eso te iba a decir. Si el empleador no tiene registrado al trabajador en la seguridad social, el trabajador puede demandar al empleador en reparación de daños y perjuicios. Pero también el trabajador, puede hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo envíe un inspector a la empresa para que someta al empleador por violar la ley de seguridad social. Entonces, el trabajador, una de las mejores demandas laborales que hay hoy en día, Isabel, es cuando el trabajador no está afiliado a la seguridad social. El empleador no tiene al trabajador registrado en la tesorería de la seguridad social. Pero tú sabes qué pasa, Aristi, que aquí realmente no ha habido una cultura de información ni de conocimiento, ni para el trabajador ni para el empleado. ¿Qué pasa? Ni para el empleador. Porque ¿qué pasa con el empleador? Yo estoy chequeando unas imágenes que yo tengo por acá, en la que da cuenta esa cifra de la cantidad de empleados que hay por tipo de empresas. Nosotros estuvimos ahora hablando hace un momentito, ¿verdad?, de la clasificación de las empresas, de pequeñas, grandes y medianas. Y yo estoy viendo en uno de esos gráficos que el mayor porcentaje de empleados que hay actualmente registrado en la TCS, que es como un 73%, corresponde a las empresas que tienen de 1 a 10 empleados. ¿Verdad? Y eso te quiere decir que la micro y pequeña empresa son las que tienen el mayor número de empleados registrados. Entonces, ¿quiénes son los que se están favoreciendo mayormente de esa seguridad social? Esos empleados pequeños, de esas pequeñas, medianas empresas. Pero ¿qué sucede? Que generalmente aquí, la historia de la pequeña, micro, pequeña, mediana empresa, tú te consigues un capital, tú dices, bueno, me voy a poner tal negocio, y tú comienzas esa actividad comercial. Pero realmente no tiene la base académica de soporte de cómo se manejan los negocios. Entonces tú te dices, mira, los trabajadores hay que incluirlos en la seguridad social. Y tú vienes y subes tus trabajadores a la seguridad social, pero sin tener la conciencia del beneficio que tienes tú, tanto como empleador como para ese trabajador. Lo hace simplemente por cumplir un requisito de ley. De ahí es que yo entiendo que viene el tema, que la gente entiende, que los empleadores entienden que la seguridad social es un tema impositivo, porque no se aseguran de ver cuáles son, ni tienen el conocimiento, no tienen encargados ni directores de recursos humanos que tengan el conocimiento necesario e importante que deben de tener sobre el funcionamiento de la ley. De hecho, muchos servicios que la gente que tiene la seguridad social para esos empleados, para sus afiliados, pues no lo pueden aprovechar porque la empresa nunca se lo comunica, porque tampoco la empresa lo conoce. Así es.
Sí, mira, si el empleador, ¿cuáles son los beneficios que tiene el empleador? Sí. Por ejemplo, si el empleador no tiene registrado al trabajador en la seguridad social y el trabajador sufre una discapacidad permanente para el trabajo, Sí. cualquiera que sea su causa, el trabajador tiene derecho a una pensión. Ahora, si el empleador no lo tiene registrado en la seguridad social, tanto el Código de Trabajo como la Ley 8701 establecen que la pensión tiene que pagar al empleador. Así Pero es. también, si el trabajador se enferma, el empleador es el que tiene que cubrir los gastos médicos y las indemnizaciones correspondientes, establece el Código de Trabajo. Esas licencias médicas, que son los subsidios por enfermedad, que realmente el empleador no las paga la CISARRIL, ¿verdad? Sí, correcto. A través de los subsidios. Pero muchas veces el empleador se encuentra caro pagar una seguridad social. Es otra parte, mira, porque sin embargo, sí. Perdón, cuando tiene que pagarle a un empleado, si no lo tiene en la seguridad social y el empleado tiene alguna licencia por enfermedad, la tiene que pagar. Entonces, cuando tú pagas un mes, simplemente con un mes que pague un empleador a un empleado de una licencia médica, pues ahí pudo pagar el año entero de seguridad social de ese empleado. Eso es correcto. Sí, es bueno que tú hagas esa aclaración, Isabel, porque hay muchos empleadores que creen que si el trabajador se enferma, tienen que pagarle el salario al trabajador, y no es así. Exacto. Si el empleador tiene registrado al trabajador en la seguridad social y está al día en el pago de las cotizaciones correspondientes, si el trabajador se enferma, el empleador no tiene que pagarle el salario. Para eso el empleador paga la seguridad social, para que en este caso le corresponde a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales pagarle un subsidio al trabajador, un subsidio dure su incapacidad para el trabajo. Es decir, como la gente le llama, durante su licencia médica. Exacto. Ese subsidio, establece la ley, es equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 6 meses. Y hasta un límite de 26 semanas. Es decir, hasta un límite de 6 meses se paga ese subsidio. Hasta un límite de 6 meses. Entonces, ¿Verdad? Que si un trabajador, siguiendo lo que tú le estás diciendo a nuestros televidentes, no tiene registrado sus empleados y se ve un trabajador tiene que tomar una licencia médica por 6 meses, por una u otra situación de enfermedad que tenga, el empleador tiene que pagar esos 6 meses de seguridad social. No, tiene que pagar el salario completo. Tiene que pagarle su salario completo. Y también tiene que pagarle los gastos médicos. Y si esa enfermedad le produce una discapacidad permanente para el trabajo, el empleador tiene que pagarle la pensión, establece la ley. Y el Código de Trabajo también. Es decir, que ese es uno de los beneficios y en ese mismo que establece la Ley de Seguridad Social para el empleador. En ese mismo orden, el subsidio por maternidad. La maternidad, cuando se va la trabajadora, la empleada que está embarazada se va a parir. Correctamente. La trabajadora que da a luz tiene derecho a un subsidio de maternidad equivalente al salario íntegro, a su salario íntegro. Es decir, cuando la trabajadora se va de licencia pre y postnatal, quien le paga el salario es la seguridad social. Es decir, el empleador se libera del pagar el salario durante la licencia pre y postnatal. Es decir, son 14 semanas de salario. Antes eran 12 semanas. Pero con el convenio sobre protección de la maternidad de la OIT, se extendió el derecho a la licencia pre y postnatal durante 14 semanas. Y la seguridad social antes pagaba 12 semanas, pero ya está pagando 14 semanas de licencia de maternidad. Entonces, durante ese periodo, el empleador está liberado de pagar el salario. Quien le paga el salario durante la licencia de maternidad es la seguridad social. Entonces, ese es uno de los beneficios que establece también la seguridad social para el empleador. Sí, que se beneficia al empleador porque cuando tiene que buscar una persona que sustituya a la que se va, ¿verdad?, por tanto tiempo, pues el salario que le pagaba a esa empleada es la que puede pagarle a la persona que está sustituyendo. No tiene que pagar ahí esa duplicidad de salario a una persona que la sustituya
y a la empleada en su casa, Así es. que era lo que se hacía antes. De igual manera, si el trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, en ese caso, a quien le corresponde, si el empleador tiene al trabajador o a la trabajadora registrada en la seguridad social, está cotizando y está al día en el pago de las cotizaciones correspondientes, quien tiene que pagarle todos los beneficios es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, es decir, el IDOPRIL. El empleador no tiene que pagar nada en ese caso. Sí, pero claro, siempre que el empleador, que al momento de ocurrir el accidente de trabajo o al momento de ocurrirle la enfermedad profesional, el trabajador esté registrado en la Seguridad Social y el empleador esté al día en el pago de las cotizaciones. Porque de lo contrario, quien corre con todos los gastos es el empleador. Puede durar un año puede durar el empleado de licencia médica por una enfermedad, por accidente, por alguna situación, por un accidente laboral. Y el empleado tiene que pagarle si no tiene el empleador tiene que pagar esa mensualidad, ese salario mensual a su empleado, pero si realmente lo tiene la seguridad, como tú dices, pues se libera de ese pago, y además los servicios médicos están completamente cubiertos a un 100%, que es una tranquilidad que tú tienes, porque el empleador, muchas veces el empleado cuando tiene alguna situación de salud y sobre todo de la magnitud que generalmente ocurre cuando es de riesgos laborales, que tiene unos gastos tan grandes, pues tenía que recurrir a su propio empleador para pedirle ayuda para esos gastos médicos que son realmente costosos. Sin embargo, hoy en día, a través de la Seguridad Social, el IDOPRIL cubre esos gastos un 100%. 100%. El empleador se libera de esa parte. Exacto. Sí, los servicios de salud, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, están cubiertos en un 100% por el IDOPRIL, sin copago alguno. Sí. Nosotros, me están haciendo una señita por ahí, que tenemos que irnos a una pausa. Pero cuando volvamos de la pausa, ustedes saben, continuamos conversando con el tema, que realmente son informaciones muy interesantes y muy importantes, tanto para el empleador como para el empleado. Nos vemos en un momentito. De regreso, en el último tramo estamos del programa en el día de hoy. Que es lamentable, ¿verdad? Porque se nos quedan tantas informaciones importantes que suministrarles. Pero vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan. Aristi, nosotros mencionábamos justamente en el momento de la pausa el tremendo problema en que se encuentra el trabajador, o cuán beneficioso resulta un trabajador, a un empleador, si en caso de que tenga un empleado que esté registrado en la Seguridad Social y el empleado fallece. ¿Qué pasa con el empleado en caso de no tenerlo registrado? Sí, mira, si el empleador tiene registrado al trabajador en la Seguridad Social y está al día en el pago de las cotizaciones correspondientes, tú sabes que se genera una pensión de sobrevivencia. Sí, para los sobrevivientes de ese trabajador, exacto, producto de que el empleador en ese caso no tiene mayores compromisos con ese trabajador ya fallecido, con la familia de ese trabajador, porque esos compromisos pues pasan a asumirlo lo que son las aseguradoras, en este caso la AFP, ¿verdad? Correctamente, mira, si el trabajador fallece, el cónyuge y los hijos se genera una pensión de sobrevivencia. Claro, siempre que el empleador tenga registrado al trabajador en la Seguridad Social. Habría que ver cuál es el origen del fallecimiento. Si el fallecimiento es por una enfermedad común, a quien le corresponde pagar la pensión de sobrevivencia es a la compañía de seguro contratada por su AFP. Sí, ahora, si el trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo, a quien le corresponde pagar la pensión de sobrevivencia es al IDOPRIL.
al Instituto Dominicano de Prevención y Entonces, Protección de Riesgos Laborales. Entonces, Ahora, ¿tiene prestaciones el empleador que pagarle a los familiares de ese fallecido? No, correcto, nada. Si el empleador Si lo tiene registrado en la Seguridad Social, el empleador no incurre en ningún tipo de responsabilidad. Ahora bien, si el empleador no tiene registrado al trabajador en la Seguridad Social y el trabajador o la trabajadora fallece, en ese caso, ustedes saben que se genera una pensión de sobrevivencia. Es decir, el cónyuge y los hijos menores de 21 años tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Pero si el empleador no lo tiene registrado, entonces el empleador es el responsable de pagar la pensión de sobrevivencia y de pagar todos los gastos médicos en que haya incurrido la familia del trabajador fallecido. Es decir, miren, en este momento, precisamente yo estoy llevando un caso por ante los tribunales, un caso laboral. Fue un trabajador que falleció producto de un accidente de tránsito. Ese trabajador no estaba prestando en ese momento servicio para el empleador, fue un domingo. Pero como quiera se genera una pensión de sobrevivencia. No tiene que ser a raíz de un accidente de trabajo para generarse una pensión de sobrevivencia. Un trabajador puede fallecer por una enfermedad común, es decir, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un ACV. O el trabajador puede fallecer por un accidente no laboral, como el que tuvo ese trabajador. El trabajador se puede caer hasta de una mata, en su casa, un domingo, y el cónyuge y los hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Entonces, si el empleador no lo tiene registrado en la Seguridad Social, entonces el empleador es el responsable del pago de la pensión de sobrevivencia al cónyuge y a los hijos. Esa es la gran ventaja de que el empleador tenga registrado al trabajador en la Seguridad Social y esté al día en el pago de las cotizaciones correspondientes. Yo quiero que ustedes sepan, eso es muy importante que la población lo sepa, que para tener derecho a la pensión de sobrevivencia o a la pensión por discapacidad, no se requiere periodo largo de cotización, de espera de cotización. como es la pensión por vejez. No, basta que el trabajador esté registrado en la Seguridad Social y que el empleador haya pagado por lo menos un mes a la Seguridad Social. Es decir, vamos a suponer que un empleador registra a un trabajador en el mes de marzo y en el mes de abril el trabajador tuvo un accidente de trabajo. Ya el cónyuge y los hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. El tema está muy interesante, pero a nosotros nos están haciendo señas que se nos ha ido el tiempo. Nosotros vamos a continuar con este y otros temas en lo adelante. Y Aristi está dispuesto a hacernos compañía con frecuencia por acá. Nosotros les damos las gracias a él, de verdad, que muchas gracias a él, muchas gracias a ustedes por estar ahí y a los chicos que nos permitieron hoy, ¿verdad?, que ustedes nos vean. Nosotros nos vemos el próximo viernes en otro espacio de Sociedad y Seguridad Social, pero el lunes estamos por acá con el doctor Alfredo Polanco y ay Dios mío, en Periodismo en Salud. Me quedé con Seguridad Social, bye bye.